Hay momentos en la historia humana que rompen toda lógica, toda expectativa y toda distancia entre lo divino y lo terrenal. Momentos en los que Dios, el creador del universo, decide descender a la tierra, no en forma de trueno, no en forma de relámpago, sino en la sencillez de un visitante. Entre todos esos instantes extraordinarios, hay uno que brilla con particular misterio y cercanía. El día en que Dios comió pan con un hombre llamado Abraham. Aquel hombre, anciano y lleno de promesas que parecían tardar demasiado en cumplirse, no se imaginaba que una tarde calurosa, mientras descansaba a la entrada de su tienda, entraría en la historia eterna de un modo que aún hoy sigue sorprendiéndonos. Lo que comenzó como la visita de tres caminantes terminó en una conversación que reveló destinos, juicios, misericordias y una de las escenas más humanas y profundas de toda la Escritura. Hoy te invito a adentrarte en aquella historia, a caminar con Abraham, a sentarte bajo aquel árbol, a sentir el aroma del pan recién hecho y a escuchar la voz de Dios hablando con un hombre como tú y como yo. Es una historia que nos recuerda que Dios no está lejos, que Él se acerca, se sienta, comparte y habla. El sol caía con fuerza sobre las llanuras. El aire vibraba por el calor. Abraham, sentado a la entrada de su tienda en los encinos de Mamre, levantó la mirada y lo vio. Tres hombres de pie ante él. No eran viajeros comunes. Había algo en su presencia, una autoridad tranquila, una paz silenciosa, un brillo que no provenía del sol. Abraham, sin pensarlo dos veces, corrió hacia ellos y se inclinó profundamente. Señores, por favor, no pasen de largo. Permítanme traer un poco de agua, lavar sus pies y ofrecerles alimento para que descansen. Los tres hombres aceptaron. Abraham se apresuró hacia su esposa Sara. Rápido, toma harina fina, amásala y haz unos panes. Él mismo corrió al rebaño. Escogió un becerro tierno, ordenó que lo prepararan. La escena era una mezcla de urgencia, hospitalidad y reverencia, como si su espíritu supiera que algo sagrado estaba por suceder. La mesa donde lo divino se hizo cercano. Cuando todo estuvo listo, Abraham llevó pan recién horneado, la carne preparada, mantequilla y leche. Lo colocó bajo la sombra de un gran árbol, y ahí, sin estruendo ni ceremonia, ocurrió lo increíble. Dios comió. El Señor, manifestado en uno de aquellos tres visitantes, tomó el pan, bebió la leche, compartió la mesa con un anciano que creía, esperaba y obedecía. La escena tenía un silencio reverente. No había coros celestiales, no había ángeles cantando. Solo el susurro del viento entre las hojas y el crujir del pan al partirse. Sara, escondida detrás de la tela de la tienda, observaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No podía creer lo que estaba viendo, ni lo que estaba escuchando, porque en medio de aquella comida divina surgió una pregunta inesperada. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Abraham señaló la tienda. Entonces, el Señor pronunció palabras que romperían la incredulidad y el tiempo mismo. De cierto volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Ella, al escucharlo, rió por dentro. ¿Cómo podía ser? Una mujer anciana, un hombre envejecido, una promesa aún viva. El Señor lo sabía. ¿Por qué se ha reído Sara?, preguntó con un tono que era a la vez firme y compasivo. ¿Hay algo imposible para Dios? Aquella pregunta resonó en el pecho de Abraham como un trueno silencioso. ¿Hay algo imposible para Dios? Si Él mismo estaba sentado a su mesa, ¿qué podía haber imposible? Tras la comida, los tres hombres se levantaron. El sol había comenzado a descender, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Abraham caminó con ellos un trecho, sin querer apartarse aún de aquella presencia divina. Fue entonces cuando ocurrió algo sorprendente. El Señor habló consigo mismo, como dejando oír un pensamiento celestial.
¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Era un honor, un acto de confianza profunda. Dios no hablaba solo como creador, sino como amigo. Entonces lo reveló. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, su pecado es muy grave. Voy a descender para ver si su maldad es tan profunda como claman, y si no, lo sabré. Abraham se detuvo. Sintió un peso en el espíritu. Sodoma, Gomorra, ciudades llenas de corrupción, sí, pero también el hogar de su sobrino Lot. Abraham sabía que un juicio se acercaba, y aquí ocurrió uno de los diálogos más atrevidos y conmovedores de toda la Biblia. Abraham, con respeto tembloroso, se acercó. Señor, ¿destruirás a los justos junto con los malvados? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿la destruirías? Dios respondió, si hay 50 justos, no la destruiré. Abraham inspiró profundamente. Se atrevió a seguir. 45, 40, 30, 20, 10. A cada número, Dios respondió con paciencia eterna. Por amor a esos justos, no la destruiré. Este diálogo no solo reveló la justicia divina, sino la compasión del corazón humano que intercede. Abraham no estaba negociando números, estaba rogando por vidas. El momento de la partida. Finalmente, la tarde se volvió noche. La conversación terminó. Había un silencio solemne en el aire, como si la tierra misma respirara más despacio. Entonces, la Escritura narra una frase poderosa y a la vez sencilla. Y Jehová se fue cuando acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El Señor se marchó, no con truenos, no con fuego, sino con la dignidad silenciosa de quien ha revelado promesas y juicios, misericordia y verdad. Abraham quedó allí, mirando el horizonte donde las ciudades de Sodoma y Gomorra aguardaban su destino. En su corazón ardían dos certezas. La primera, Dios es un Dios que se acerca, que come pan, que comparte mesa y palabra. La segunda, Dios es justo, pero también escucha la voz de quienes interceden. Esa noche, Abraham regresó a su tienda sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Había recibido una promesa renovada, había intercedido por ciudades enteras y había compartido la mesa con el Dios del universo. La historia del día en que Dios se sentó a la mesa con Abraham nos recuerda varias verdades profundas. Dios se interesa por encontrarnos en lo cotidiano. No necesitó un templo ni una montaña sagrada, solo una tienda, un árbol, pan y un corazón dispuesto. Dios cumple lo que promete, aunque nos parezca imposible. Sara rió, pero su risa se transformó en gozo. Las promesas de Dios no son relojes humanos. Dios busca amigos, no solo siervos. Con Abraham habló, con Abraham compartió pan, con Abraham reveló sus planes. La intercesión importa. Dios escuchó cada súplica, cada número, cada petición. La oración sincera tiene poder en el cielo. Y quizá lo más importante, el mismo Dios que se sentó con Abraham sigue acercándose hoy a quienes le abren la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró, si te hizo reflexionar sobre un Dios que no es distante sino cercano, te invito a unirte a este canal. Aquí seguimos explorando relatos que transforman, historias que iluminan y mensajes que alimentan el espíritu, igual que aquel pan bajo los encinos de Mamré. Suscríbete, comparte y acompáñame en este viaje donde cada video busca traer a tu vida un poco más de fe, esperanza y verdad. Porque Dios todavía habla, todavía se acerca y tal vez todavía se sienta a la mesa con quienes lo esperan en la puerta.